Los métodos del conocimiento. Entonces, vean que aquí empezamos con lo inductivo, deductivo, el analítico, el explicativo, poco más o menos lo que estábamos viendo anteriormente en las partes de según, ¿cierto? Según la parte inductiva, según la parte analítica, según la parte explicativa, según que los elementos de investigación. Entonces, métodos de conocimiento, inductivo, deductivo, analítico, explicativo, análisis y síntesis, experimental, dialéctico, axiomático, fenomenológico. Diseño de la investigación. Al realizar el planteamiento del problema, los objetivos, justificación y alcance, es preciso determinar la forma como deben darse las respuestas a las preguntas de la investigación de acuerdo al método científico adecuado. Acuerden que hay preguntas, hay encuestas, hay entrevistas, hay preguntas, ¿cierto? Que dependen del tipo de respuesta que se le vaya a dar, ¿cierto? De manera explícita, de manera coherente, los famosos sí, no, ¿cierto? Puntuación, ¿cierto? De 1 a 10, de 1 a 100, etcétera, ¿cierto? Es dependiendo el tipo de pregunta que se vaya a realizar, el tipo de respuesta que se va a llevar a cabo y la evaluación de la misma como tal. Posteriormente, realizar los antecedentes, bases teóricas, legales y doctrinales, así como la operación de variables de matriz de análisis, debe desarrollarse los siguientes elementos. La población y la muestra, ¿cierto? La población a la cual se va a llevar a cabo la encuesta. ¿Sí? El muestreo quiere decir, si vamos a hablar de una encuesta, entonces vamos a hablar de varias encuestas, que es la muestra, ¿cierto? De lo que yo voy a llevar a colación para saber en esa población y determinar cuál es la necesidad exactamente, que es la que tiene como tal. Técnica de recolección de datos, técnicas de representación de los datos, de qué manera puedo representar los datos, de manera gráfica, ¿cierto? De manera de proceso, con un gráfico de proceso, con un gráfico de barras, cuando estoy hablando de gráficos como tal, ¿cierto? La representación de esos datos. Y las técnicas de análisis, de qué forma voy a analizar esos datos para saber cómo es que voy a llevar a cabo en ese tipo de recolección de datos de investigación que hice previa, cómo es que los voy a llevar para poder yo, dependiendo de esa información, empezar yo a ver las necesidades como tal de ese usuario. La población y la muestra. Según Hernández y otros, 2006, se considera población como el conjunto finito e infinito de personas, casos o elementos que presentan características comunes, de los cuales se pretende conocer sus características o una de ellas, y para las cuales son válidas las conclusiones obtenidas en la investigación. Sus características: el tamaño, poseer un porcentaje confiable, conocer el porcentaje de error y variabilidad. Cuando estamos hablando del tamaño, es decir, hasta dónde, si yo voy a hacer ese tipo de entrevista, si yo voy a hacer ese cuestionario, si yo tengo una determinada población, de esa población voy a sacar una muestra, es decir, una porción, que es el tamaño del cual me están hablando, que voy a encuestar, a la cual le voy a revisar ese cuestionario, a la cual le voy a hacer ese tipo de preguntas, a la cual le voy a hacer la investigación. Entonces, que sea de una manera confiable. Es decir, si yo que me permita a mí realmente ver esa necesidad, porque yo si cojo un pequeño muestreo o un pequeño tamaño de esa encuesta que voy a realizar, probablemente, ¿cierto?, no vaya a llevar a cabo o a finiquitar realmente el deseo que tiene el usuario de que yo le solucione ese tipo de problema, o que en determinado momento le pueda colaborar a llevar ideas frente a ese mismo problema. Claro que hay que tener en cuenta que dependiendo de la población, yo puedo también determinar que ese tamaño sea muy grande o muy pequeño, porque realmente tengo que ver las personas que están involucradas dentro del mismo. Si las personas que realmente están involucradas dentro de esa misma población es pequeña, entonces lógicamente que el muestreo
o el porcentaje confiable que se lleva a cabo para ese tamaño de muestra sea el necesario, o sea, un tamaño pequeño. Pero si realmente el tamaño que va a llevar frente a la necesidad de ese usuario, donde van a haber muchos participantes, donde se va a ver beneficiado o no mucha cantidad o una población muy extensa, pues lógicamente que el porcentaje va a ser mucho más alto. Lo que tengo que garantizar es que ese porcentaje me permita a mí ver esas necesidades que se tienen dentro de esa misma investigación que se está haciendo como tal. Es como cuando se hace un estudio de mercado, ¿cierto? Cuando se hace un estudio de mercado, las encuestas, es decir, vamos a hacer un estudio de mercado, cuando salen estos mercaderistas y salen, supongamos, a hacer ese estudio de mercado en los almacenes de cadena. Estamos hablando de una población grande, ¿cierto? De una población bastante numerosa, de la cual para saber yo la necesidad, yo no puedo llegar a hacer una entrevista o hacer una encuesta con 10 personas, ¿cierto? O por lo menos si la voy a hacer por 10 personas, pues se supone que estamos hablando de una cadena de supermercados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No hacer el muestreo única exclusivamente de ese almacén frente a una marca, digámoslo así. Si lo va a hacer frente a una marca, pues lógicamente que en distintos lugares, en distintos almacenes de ese conjunto de almacenes de cadena, pues debo coger un muestreo de cada una de ellas. A no ser de que ustedes sí de pronto se han dado cuenta que en determinado, pero ¿por qué yo vengo aquí? Voy a conseguir esto que lo consigo en D1, voy a conseguir esto que yo sé que lo encuentro en el éxito, pero resulta que ustedes van a ese éxito y no le encuentran, pero ustedes van al éxito del poblado y le encuentran. ¿Qué puede pasar allí? Siento que estamos hablando del mismo almacén de cadena. Profe, que en el poblado tienen unas diferentes necesidades o las de otro lugar. Exactamente, el tipo de población, ¿cierto? Entonces yo también puedo hacer esa muestra, la puedo hacer en un solo lugar, siendo un almacén de cadena, lo puedo hacer genérico para todos, pero cuando me especifica qué tipo de población es la que voy a tocar, vamos a hacerlo hacia ello. Exacto, lo que tú dices es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que el poder adquisitivo en el poblado puede que no sea el mismo poder adquisitivo del que tiene en Robledo. ¿Sí? Y de hecho... Incluso la necesidad. Exactamente. Porque, por ejemplo, yo que vengo de Santander, en Santander los éxitos pues no tienen los productos antioqueños que hay acá. Y aquí no hay los productos santanderianos que hay allá. Exacto, la región también influye, ¿cierto? La región también influye, es que están, primero, vamos a sectorizarlo, ¿cierto? Ustedes pueden tomar ese tipo de población sectorizada. Nosotros estamos hablando, podemos hablar de un barrio, podemos hablar de una comuna, podemos hablar de una ciudad, podemos hablar de un departamento y podemos hablar a nivel mundial, ¿cierto? Las características de la población colombiana no son las mismas de las características de la población venezolana, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tiene que ver uno. Entonces, por eso es que se toman, los tamaños pueden ser en un porcentaje confiable dependiendo del tamaño de muestra que se va a tomar. ¿Frente a qué? Frente a una necesidad que en este caso, en el caso de nosotros como desarrolladores de software, es la necesidad frente a las características de la población o de la persona a la cual se va a llegar con las inquietudes y lo que nosotros le vamos a apoyar frente a una necesidad que él tiene, ¿cierto? ¿Que es variable, como dice? Sí, es variable. ¿Variable qué es el tamaño? Ya les estaba diciendo en este momento. Población, idiosincrasia. O sea, hay muchos factores y características que pueden influenciar en ese muestreo de tamaño. Ok. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profe, yo entendí. No sé si los compañeros tengan alguna pregunta. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les ha parecido hasta el momento? Yo sé que es un poquitico tedioso, pero
Pues yo entiendo que es teoría hasta que uno lo pone en práctica, porque eso es como la estadística. Cuando uno ve estadística, a uno le dicen no, que la varianza, que la kurtosis, que un montón de cosas, y uno dice sí, sí, y cuando le ponen a hacer los ejercicios, uno dice, no era tan fácil. Exactamente eso. Es que aquí supongamos, nosotros lo que yo le estoy diciendo aquí, esto lo vamos a llevar a colación. Esto, ¿qué es lo que nosotros buscamos inicialmente? Recuerden que nosotros siempre buscamos lo que es, primero, llevar a cabo lo que es el conocimiento y luego ponerlo en práctica. ¿Sí? Ok. Pues sí, está bien, profe. O sea, es muy específico y pues la ayudaron a darse una idea, pero como dice Germán, hasta que no practiquemos, eso por ahora no funciona. Sí, sí, sí. No, 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 y eso es real. Y ahora tenemos un ejercicio que vamos a hacer muy bacano, que vamos a montar, porque de una vez vamos a empezar a hacer, pues, a empezar a hacer talleres y a empezar a hacer práctica para que entonces, como les digo, hay veces que de pronto, como hay mucha teoría, pero ustedes saben que nosotros tenemos que llevar primero lo que es la definición como tal de los mismos, el concepto, y luego ahí sí lleva a la práctica. Ok. Formas de obtener la muestra: no probabilística, muestreo por juicio o expertos, muestreo casual; probabilística, muestreo aleatorio simple; muestreo estratificado, muestreo por conglomerado. Cuando estamos hablando de la no probabilística, estamos hablando de muestreo por juicio o expertos. Tiene una manera específica, ¿cierto? O sea, a una población específica como tal, ¿cierto? Otro muestreo casual, ¿cierto? También tiene que ver con no probabilística. Entonces, es casual que yo vaya a llevar como tal ese tipo de información y que la acumule o la retenga como tal para poder ver dentro de esa muestra cuál es la necesidad como tal. Cuando estamos hablando de la probabilística, ¿cierto? Estamos hablando de un muestreo aleatorio simple. Es decir, una probabilidad dentro de una cantidad o un grupo donde yo digo, bueno, este sí, este no, este sí, ¿cierto? Yo simplemente, cuando yo estoy hablando de, bueno, vamos a hacer una encuesta y voy a ir yo a un centro comercial y voy a hacer una encuesta de manera aleatoria, ¿cierto? Y la voy a hacer frente a una necesidad. Vamos a hacer la encuesta, vamos a ser más explícito, vamos a hacer la encuesta frente a las personas que realmente dentro de una determinada población deben de emplear camisa y corbata, un ejemplo, ¿cierto? Entonces yo lo llevo de forma aleatoria, pero yo voy a saber a quién es que le voy a llegar a hacer ese tipo de encuesta. Ejemplo, si yo voy a hacer ese tipo de encuesta, ¿a dónde lo voy a llegar a realizar? Almacenes donde yo vea realmente que vayan a ingresar o que vayan a estar personas que realmente tengan ese tipo de necesidad. Yo no puedo presentarme o pararme a hacer encuesta en un almacén de venta de artículos de cocina, ¿cierto? Se sabe que se sale de su contexto. Entonces, eso es lo que es como también eso también lo podemos llevar a cabo en el muestreo estratificado, ¿cierto? Según el estrato. Yo puedo llegar y estratificar y decir, bueno, si es una persona que por adquisición o por ingreso, yo debo hacerle una entrevista, entonces yo ya sé que ese tipo de población, la probabilidad de que esa información sea veraz es porque estoy visitando el nicho de población que realmente está de acorde con la necesidad que yo tengo frente a la población, ¿cierto? Cuando es por conglomerado, pues está hablando que es global, ¿cierto? Pues una cantidad de individuos, por decirlo así, ¿cierto? Es un muestreo mucho más grande. El otro es estratificado y el otro es aleatorio. Según Hernández y otros de 2006, Hernández es un investigador de nicho de mercados. Pues él maneja mucho la parte de lo que es la parte de muestreo de investigación.
La validez está referida al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. En este sentido, se puede hablar de validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. Se fundamenta en el grado de uniformidad con que los instrumentos de medición cumplen su objetivo. Puede obtenerse según alguno de esos instrumentos. El modelo alfa, que es en escala, el modelo CUDER, ya después lo vamos a ver, pruebas de conocimientos, los test, ¿cierto? O paralelos, que son cuestionarios, escalas, pruebas de conocimiento. Conceptos generales sobre técnicas de recolección de datos. Recolección de datos. Conceptos y técnicas. La recolección de datos es una actividad donde se agrupa o se recoge información importante sobre un tema determinado. Por lo general, esta actividad tiene como objetivo aportar conocimientos necesarios para el desarrollo de un trabajo o una investigación. ¿Cierto? Entonces estamos hablando lo que si nosotros estamos haciendo. Si yo hago una entrevista o una encuesta frente a un usuario que está solicitando, se le pueda colaborar con determinado software, ¿cierto? Ese tipo de recolección de datos, finalmente, ¿para qué me sirve? Les pregunto. Muchachos. Pues para investigar un nicho, un mercado puede ser, ¿no? Sí, pero si yo estoy haciendo esa investigación a ese nicho o mercado y estoy cogiendo y estoy recolectando esa información, ¿cierto? Bajo un determinado, una determinada técnica, ¿para qué estoy recogiendo esa información? ¿Para qué estoy recolectando esa información? Pero para identificar las necesidades del cliente. Exactamente, ¿cierto? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Recolectando esos datos para ver realmente qué es lo que necesita, ¿cierto? Porque puede que el cliente esté errado, ¿cierto? El cliente llega y me dice a mí, hombre, ve, Roberto, lo que pasa es que yo necesito un software que me ejecute esto y esto y esto y esto. Bueno, hermano, pero venga a ver, vamos entonces a empezar a hacerle la encuesta y empezar a ver y a evaluar las personas que realmente están en este momento inmersas dentro del proyecto del cual tú me estás mencionando. Y yo que lo siento, empiezo a hacer la encuesta. Pero yo veo que realizando la encuesta, al recolectar esos datos, esa información, ¿qué digo? Hermano, ¿sabes qué? Usted lo que necesita no es este tipo de software que me está en este momento, valga la redundancia, solicitando. Usted lo que pasa es que tiene que manejar el software de esta y esta y esta forma. Porque si no lleva una estructura correcta dentro de ese software, realmente no va a solucionar la necesidad que usted tiene. Es decir, la necesidad que usted tiene realmente no es tan alta como la que yo le estoy diciendo aquí. O sea, va mucho más allá. ¿Por qué? Porque recolecté los datos. ¿Cómo? Hablaba yo hace poquito con un señor que conocí que lleva como 20 años en la industria del software, que ha trabajado con Microsoft y un montón de cosas. Me dice, todo lo que usted vaya a programar, primero, cerciórese que en serio lo van a utilizar. Porque a usted le pueden pagar por hacerlo, pero si no lo utilizan, eso es un videojuego. Y yo, sí. Exactamente. ¿Qué va a hacer? Imagínense, ustedes llegan, yo soy el vago, yo le voy a desarrollar ese software. Pero si usted ve lo que está diciendo, hermano, es cierto, si yo veo que la necesidad que el cliente tiene no es primordial frente a esos datos, esa información que yo recogí, hombre, yo creo que el cliente, al usted darle a conocer que realmente la necesidad no es esa, sino la necesidad va mucho más allá, el cliente no le va a decir que no. El cliente le va a decir, ¿por qué? Porque le está haciendo ver que realmente lo que él necesitaba va mucho más allá, ¿cierto? O que de pronto tengo que subsanar una necesidad mucho antes de la necesidad que él me está llevando a colación, ¿sí? Y lo que dice Germán es así, o sea, yo voy, como dicen por ahí mucho, ¿cierto? Uno dentro de cada una de sus profesiones, ustedes saben que dentro de cada una de las profesiones lo que prima como tal es algo que se llama
E-T-I-C-A, ética, ¿cierto? Entonces, dentro de la ética profesional, si vos sabes que vas a llegar, vos vas a decir que vas a llegar y vas a ver que esa necesidad que tiene el cliente realmente no es la verdadera. Yo como profesional le digo, hermano, vos no es que vaya a botar la platica, ¿cierto? Vos me estás contratando para esto, yo listo, yo te lo hago, pero vos no crees que lo que vos estás experimentando, estás llevando a cabo aquí, no es realmente la necesidad que tienes frente a esa frente a ese obstáculo que se te está presentando. Yo creo que lo mejor es que empecemos, con seguridad te va a decir, ¿cómo así? ¿Por qué? Vea, hermano, dónde tiene usted, con qué criterio usted le va a llevar ese conocimiento a él o le va a dar a conocer esa necesidad? Hombre, vea la recolección de datos, vea la información que recopilé y se está dando cuenta usted que realmente eso no es la necesidad que usted tiene. ¿Sí? Entonces hay que también ser muy experto. No necesariamente el cliente cuando te llama a ti para explicarte una necesidad, usted puede profundizar en ella y puede usted en determinado momento llevarle a colación que esa no es realmente la necesidad que prima. Listo. Por ejemplo, para conocer los síntomas de un nuevo virus, los científicos recolectan datos que les permitan establecer las características de la enfermedad. Para ello realizan algunas encuestas que ofrecen información sobre el virus. En este caso, los datos pueden estar conformados por la de los enfermos, los malestares que cada uno de ellos experimenta, entre otros. ¿Cierto? Eso es lo que... Ahora, vamos a hablar un poco más o menos de lo siguiente. ¿Será que cuando sacaron ahora la vacuna, hubo tiempo de poder llevar o recolectar esos datos más completos? Yo creo que no, porque lo que se cogió fue los datos de las personas que estaban enfermas. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente, no es que esté en contra de la vacuna, sí, lógico, las personas que realmente necesiten la vacuna. Yo personalmente no me voy a vacunar en este momento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a esperar, y escúcheme la palabra, cómo les va a los ratones de laboratorio, ¿cierto? A ver, ¿por qué? Porque en tan poco tiempo hay años de algunas enfermedades que todavía están haciendo el estudio de cómo controlarlas, mitigarlas o acabarlas. Y en este momento llega una enfermedad de estas que en un año se sacó la vacuna. Puede, sí, yo no estoy diciendo que no, que pueda tener efecto. ¿Cómo? Profe, yo escuché, pues, de unos amigos que están en el medio médico, que lo que pasa es que las enfermedades normalmente se demoran en ser creada la vacuna porque no hay fondos. Normalmente cuando hacen un desarrollo, como pasó con la malaria y con todas las enfermedades que ha habido, les toca a la OMS o a los diferentes laboratorios apagar incendios y coger presupuestos que hayan sueltos por ahí para poder apoyarlo. Pero como esto fue una pandemia, como cogió a todo el mundo, la inversión pues, fue, claro, fue más fácil pedir fondos. Obviamente uno tiene como la desconfianza de decir, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero pues ellos me explicaban que era por eso. Ahora, una persona que yo conozco que es médica me dijo que sí, que en efecto la vacuna no es perfecta y que tiene varios efectos adversos, pero que, pues hombre, que es mejor buscar la inmunidad de rebaño y que sí, claro, es criterio personal si se vacunan o no, pero que como todo tiene sus cosas. Claro, y lo que dice Germán es cierto, o sea, en este momento ustedes dieron cuenta cómo era una pandemia y estaba afectando a toda la población mundial, entonces los recursos económicos se tenían que dar y lo dieron por todo lado. Entonces ahí hubo lo que no sucede con algún otro tipo de investigaciones, que entonces el ingreso para poder hacer el análisis y la investigación como tal no es el que realmente se espera para poder llevar a cabo la investigación y el resultado final, que en este caso es la vacuna. A ver, yo cuando me refiero a esto es en el sentido de que, sí, claro, la vacuna y como tú dices, hay que implementarla y demás, pero yo me voy a lo siguiente. Todos los organismos no actúan igual frente a un medicamento. No, en este tiempo, tanto es así que a usted le dicen la famosa contraindicación, ¿cierto? Perdón, usted llega y lo coge el médico y le dice,
¿Usted qué sufre? ¿Usted qué medicamento está tomando? Ah, no, yo no le puedo dar este medicamento porque usted es alérgico. Yo no le puedo dar este medicamento porque lo que hago, en vez en vez de curarlo, lo que pasa es que lo voy a fregar más, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto es en este tiempo, en este tan corto tiempo que haya salido la vacuna, que como les digo yo a ustedes, todos los organismos no son iguales y todos los organismos no actúan igual frente a determinado medicamento? Entonces, de hecho, yo creo que entre los que han aplicado han dicho, vea, una persona que murió porque le aplicaron puede que sí, porque puede ser que no era inmune que no era inmune a la acción que generaba la vacuna dentro de su organismo. Y entonces lo que hizo fue que ocasionarle la muerte, ¿cierto? Puede que eso sea así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque nos estamos adelantando frente a algo. Y cuando se saca una de esas, lógicamente, hay muchas personas que vayan a fallecer frente a eso. Pero también hay que ver que muchas también se van a recuperar frente a la necesidad de poder tener en cuenta esa vacuna, ¿cierto? Eso es poco más o menos lo que yo digo. Ok. Seguimos. Por ejemplo, si se desea estudiar una especie de loros, el investigador debe recoger una serie de datos que indiquen el peso, la alimentación, los colores de las aves. A partir de esta información, la persona establece unos resultados que permiten conocer con mayor profundidad las características de la especie, ¿cierto? Aquí no me está diciendo las características de la especie de loros, no me está diciendo la población, dónde es que determinados loros tienen su hábitat, ¿cierto? O sea, por región, por, qué sé yo, temperatura, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ok. O sea, hay que ver qué es lo que me preguntan para saber qué es lo que voy a hacer, ¿cierto? Aquí no me están diciendo a mí, bueno, cada cuánto puede procrear una especie de loros, cuántos, como son ovíparos, entonces qué cantidad de huevos qué cantidad de crías pueden salir o qué cantidad de huevos pueden salir en determinada camadita, o que una camada de cuántos huevos pueden salir, etcétera, ¿cierto? No, a mí me están preguntando, estudie la especie, pero únicamente lo que refiere a su peso, a su alimentación y sus colores. Cuando va a ser más explícito y la necesidad mucho más grande y quiero profundizar en ella, pues voy a tener que investigar más, ¿cierto? Entonces voy a tener que hacer una investigación más explícita, ¿cierto? Ok. Recolección de información. Puede ser a través de encuestas y entrevistas, mediante la observación de fenómenos o a partir de consultas bibliográficas. Periodistas, investigadores, científicos, profesores, etcétera. ¿Cierto? Ahí están los investigadores, profesores. Técnicas de recolección de datos. Nosotros, ¿a qué horas que tenemos el descanso? 9:30, ¿cierto? Sí, profe. Ok, perfecto. Dice, técnicas de recolección de datos. Por lo general, perdón, existen 4 técnicas para recolectar Profe, datos. no sé si a usted le parece que si deja entrar a Juan Camilo Chavarría, que no ha podido entrar. Ah, espérame un momentico. Como tengo la presentación en toda la pantalla, entonces no lo... Juan Camilo, qué pena con vos, hombre, que como estaba presentando esto, hermano, y lo tenía en pantalla grande ya aquí, entonces no te había podido ver allí. Buenos días, profe. No, tranquilo, hágale, que antes retraso conmigo. No te preocupes. Pero, ¿qué están haciendo? Pues, para ir tomando nota. Bueno, mijo, primero les estaba comentando yo a todos que nosotros lo que vamos a trabajar nosotros es lo que es la parte de calidad, lo que es la parte de contratación y lo que es la parte de legalización de software, ¿cierto? Y que vamos a retomar mucho de los temas, algunos temas, o sea,
algunos temas los vamos a retomar, pero de manera rápida, ¿cierto? Porque de todas maneras esos temas que ya vimos anteriormente tienen que ver o tienen que estar inmersos en la parte que vamos a ver de calidad. Que lo que vamos a ver de calidad, legislación y contratación, va a haber mucho de teoría, pues sí, porque frente a eso también hay normatividades y demás. Pero entonces vamos a hacer lo más posible y lo más grato y amena las clases, pues cuando vamos a tocar los temas. En este momento, ¿qué es lo que estamos haciendo? En este momento estamos recopilando algunos temas que ustedes ya vieron, pero como para llevar a cabo a colación y poderlos ya aplicar como tal para poder empezar en el tema que nos concierne o en las competencias que nos conciernen como tal. Eso es poco más o menos lo que estamos trabajando. Estamos viendo, vimos que era la investigación, formas de investigación, estamos viendo en este momento las técnicas de recolección de datos. Ahí vamos. Listo, profe. A grosso modo. Dale, no, tranquilo. Y recuerden que ustedes también, acuerden que yo también les subo la clase, yo se las dejo en sesiones, ¿cierto? En la carpeta. Ahora tengo que ver en el grupo de ustedes, ahora tengo que ponerme en la tareita de compartirles la carpeta como tal, listo. Listo, profe. En este caso, entonces, todos los profesores estarían compartiendo esta carpeta nuevamente. Pregunto. La idea es que, pues, no sé los demás instructores cómo lo harán, ¿cierto? En el caso mío, ustedes saben que yo les comparto toda la información para que ustedes tengan acceso a ella, que ustedes puedan estudiar y poder hacer los talleres y las prácticas que deben realizar como tal, ¿cierto? O las evidencias que deben entregar. Yo siempre les dejo a ustedes la información allí plasmada y también, pues, lógicamente, los que estén tomando apuntes, no hay problema tampoco frente a ello. ¿Listo? Sí, señor. Hágale, profe. Ok, mijo, dale. Muchachos, les pregunto, ¿ahí ven bien la diapositiva? Sí, señor. ¿Cuál lo estáis leyendo? Ok. Porque es que ahora la tenía de todo, entonces por eso fue que no te había visto ahí, porque como la tenía la presentación ya que me compara toda la pantalla, entonces por eso no te había visto. Ok, ahí me disculpas. No, vale, tranquilo. Ok. Bueno, técnicas de recolección de datos. Por lo general existen 4 técnicas de recolección de datos, que son las entrevistas, las encuestas, la observación, los cuestionarios. Son las más empleadas. No solamente esas hay, pero son las más empleadas en lo que nosotros necesitamos como tal. O en cualquiera de los temas que se puedan investigar en determinado momento, esas son las técnicas más empleadas. Hay muchas más, ¿cierto? Ok, las entrevistas. Las entrevistas se pueden definir como conversaciones dirigidas a un determinado público que están estructuradas en un formato de pregunta-respuesta. Por esta razón se afirma que una entrevista es un diálogo breve entre el entrevistador y el entrevistado. Cuando nosotros hacemos esta entrevista en una empresa, nosotros tenemos que entrevistar a todas las personas que estén involucradas dentro del proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Para que después en el desarrollo de la implementación, en este caso de un software que nosotros llevemos como tal para subsanar la necesidad de esa persona o de ese usuario, resulta que yo lo cojo y le lo entrego, pero después me va a decir un subalterno, no, eso no nos sirve porque no me tuvieron en cuenta en eso y lo que pasa es que está mal elaborado porque la necesidad que puede que cumpla con otras áreas dentro de la empresa, pero dentro del área donde yo necesito a mí no me sirve, ¿cierto? Entonces esos son los denominados stakeholders, ¿se acuerdan? Los stakeholders es todo el grupo de trabajo o todo el grupo que está involucrado dentro de esa necesidad para desarrollarlo, en este caso, la parte de nosotros lo que es un desarrollo de software, ¿cierto? De implementación de un software. Entonces yo tengo que llamar a las personas que realmente estén involucradas en el mismo y no dejar a nadie por fuera. Cuando yo hablo con el usuario, que en este caso es mi cliente, él me dice, bueno, la necesidad mía frente a esto es que yo necesito un software de forma contable, bueno, hermano, si es de software contable, entonces vamos a empezar a hablar. Dentro del software contable que hay un inventario, entonces tiene que llamar, si hay alguien que maneje el inventario, que sea, ya se llame jefe de bodega o qué sé yo, entonces, hermano, llámelo, porque tiene que estar aquí, porque dentro de la parte contable, están necesitando
Entonces tengo que empezar a llamar a las personas, bueno, despachos, bodegas, la persona, no es que vaya a llamar a todos los despachadores, ni a todos los bodegueros, sino que únicamente la persona que está involucrada dentro de tal, es decir, el jefe que maneja el área, por decirlo así, pero las que realmente estén involucradas, que no nos vayan a faltar, porque entonces ahí es donde empieza uno a realizar o a tener ya listo un software como tal para la necesidad de la persona, cuando dicen, no es que, y lo que pasa es que en determinado momento, en ese grupo, puede que una persona haga que toda la estructura del desarrollo del mismo software cambie totalmente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado frente a eso. Listo, que realmente estén las personas, los stakeholders, ¿cierto? Que son las personas que están involucradas dentro de ese proceso. Ok, Profe, dime. profe, entonces digamos que uno en la entrevista define unos requisitos, pero pasa el tiempo y esos requisitos por parte del dueño, pues del que pidió el producto, cambian. ¿Se tiene una documentación para que eso no cambie o él puede cambiar eso cuando quiera? A ver, una cosa es que yo le vaya a solucionar una necesidad a él durante determinado tiempo, porque puede que el software que yo le vaya a crear me permita subsanar, ¿cierto? Subsanar en la necesidad que él tenga en el momento, pero también ustedes saben que los software en el tiempo van siendo obsoletos. Entonces yo puedo hacer una actualización, que es lo que vamos a ver más adelante, cómo es que nosotros podemos en determinado momento permitir o dejar abierto un software donde yo pueda hacer una actualización del mismo, como en determinado momento va a llegar a ser un software obsoleto, donde yo tengo realmente que volver a... Pero eso queda estipulado que en el contrato que nosotros hicimos como tal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay que garantizar los derechos de autor de quién, de la persona que realmente lo realizó. Es como otra cosa que es bien verdad que les voy a decir sinceramente. Cuando ya hay un desarrollador o un ingeniero o un desarrollador de software que ya ha implementado un software dentro de algún usuario y que él no haya vuelto a coger el software y que le pongan a uno a hacer actualizaciones o cambios dentro del mismo. ¿Sí? Eso es chicharronudo. En algunos casos es muy chicharronudo. Entonces, nada como cuando tú ya conoces un software que haya sido, que tú lo hayas creado como tal, que lo hayas puesto a colación, que esté funcionando como tal, que ahora lo hayas creado ese software como tal, y que tú sabes cómo es y cómo puede hacer los respectivos cambios o actualizaciones dentro del mismo. ¿Cierto? Todos los software tienen una duración de vida, no son perpetuos, ¿cierto? ¿Hay mejoras? Sí. ¿Actualizaciones? Sí. Pero va a llegar un momento en el que el software va a ser obsoleto para el mismo. Entonces eso tiene que ser explícito, y tiene que ser un explícito dentro de la contratación que va a hacer con el usuario. ¿Sí te queda clara la...? Sí, profe, ya me queda más claro. Gracias. Ok, perfecto, con mucho gusto, ok. Recuerden que las respuestas frente a las preguntas que realizan dentro de la entrevista, no necesariamente yo puedo llevar las preguntas de una vez, porque yo puedo generar o dejar espacios donde yo pueda generar algún tipo de pregunta dependiendo de la respuesta que me dé el usuario, porque yo puedo hacer la entrevista con las determinadas preguntas y resulta que una de esas preguntas se me amplió porque no la tuve en cuenta o porque desconocía a ella en el momento en que fue a hacerle la entrevista al usuario. ¿Sí? Ahora, las entrevistas no es que necesariamente tienen que quedar plasmadas en una hoja de papel, en un computador. Yo puedo hacer una entrevista y la puedo hacer grabada, ¿cierto? Y luego llevar esa entrevista, los datos que yo lleve allí, ahora sí los vamos a plasmar, porque esos datos, si quieren, deben quedar, deben de quedar almacenados. Entonces, esa información que yo cogí en esa entrevista, ya sea grabada, ¿cierto? Entonces yo tengo que plasmarlas gráficamente, es decir, yo tengo que plasmar la entrevista como tal, las preguntas que se hicieron como tal, elaboraron, y también, lógicamente, graficar. Acuerden que ahora vamos a ver más adelante que yo tengo que realizar un gráfico para que vean realmente el trabajo que yo hice, recolección de datos para poder subsanar esa necesidad que tenía el usuario. Ok. Por ejemplo, se puede realizar una entrevista para recolectar datos sobre
la opinión de las personas acerca de las dietas vegetarianas. A partir de esta, el investigador puede conocer cuántas personas estarían dispuestas a alimentarse únicamente de productos vegetales, dejando de lado los alimentos de origen animal. Las preguntas pueden ser de tipo abierta o cerradas. Abierta, se trata de preguntas que requieren de respuestas descriptivas, es decir, con grandes detalles, ¿cierto? Es decir, yo hago la pregunta, entonces él debe ser muy explícito en ella para poderme dar la explicación frente a esa pregunta que yo le estoy, o sea, son preguntas que tienen que quedar de manera explicativa o descriptiva. Acuérdense que anteriormente estábamos hablando dentro de los métodos de investigación también que habían expositivos, descriptivos, ¿cierto? Entonces ella tiene que exponer o describir en realidad con detalles la pregunta a la cual yo le estoy causando a ella o le estoy haciendo a ella, ¿cierto? Cuando estoy hablando de una pregunta cerrada, son aquellas preguntas que son limitadas, cuando son sí, no, frecuentemente, ocasionalmente, ¿cierto? De 1 a 10, porque también acuérdense que una pregunta cerrada no necesariamente tiene que ser cualitativa, sino también puede ser cuantitativa. Yo también puedo hacer esa pregunta también en una escala de numeración que yo ya la determine como tal, de 1 a 10, de 1 a 100, etcétera, de 1 a 5, de 1 a 50, etcétera. Consiste en observar al sujeto de estudio. Este puede ser un grupo de personas, animales y plantas con el objeto de determinar sus características. Por ejemplo, o sea, observar, ¿cierto? ¿Es otro tipo de qué? De entrevista. Con observación yo puedo llegar a entrevistar a una persona y dependiendo de lo que ella me esté diciendo, yo puedo ser objetivo frente a esas respuestas. Si se desea conocer las características del cactus, el objeto de estudio, entonces, ¿qué le hago yo? También mirándolo, ¿cierto? El objeto de estudio es observar. Yo puedo observar a mi cliente frente a la necesidad que tenga, qué tanta la necesidad que qué tanto efecto debe tener esa necesidad del cliente para que yo pueda tomar algún tipo de determinación emitiendo las características del mismo. El investigador puede observar y describir los elementos que componen este tipo de plantas, las raíces, el color, las púas, las flores, en caso de tenerlas, entre otros aspectos. Tras observar el grupo de cactus, se procede a elaborar una lista donde se enumeran las características. Esta actividad se considera como una recolección de datos. ¿Sí? Las características, cuando estoy en observación, también son datos que yo puedo llevar a colación o que puedo yo capturar o sumar a la información que en determinado momento se requiera para hacer el software, en este caso, que el cliente o usuario necesite en ese momento. Para usar la técnica de observación, los investigadores siguen los siguientes pasos. Definir el sujeto o objeto que desea observar. Segundo, determinar la duración de esta actividad, es decir, el tiempo que se usará para la observación. Tercero, establecer los objetivos de la observación, es decir, qué se desea lograr con esta actividad. Cuarto, registrar lo que se observa de forma ordenada. Esto permitiría cuantificar o cualificar las características de forma efectiva y establecer las condiciones. Ejemplo, yo defino el objeto que se desea observar. Un software que ya está dentro de la empresa, que se está ejecutando, pero que tiene falencias porque tiene que o hacerse una actualización o se debe crear un software nuevo porque el software ya cumplió su ciclo de vida. Segundo, determinar la duración de esta actividad. ¿En cuánto tiempo yo voy a ver si ese software realmente se puede actualizar o no merita actualización? Tercero, establecer los objetivos de la observación, es decir, qué desea lograr. Si yo estoy analizando ese software, entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es llegar a ver si realmente la necesidad, si el software está cumpliendo con las necesidades del cliente, y así el objetivo es que, primordial, que le cumplan las necesidades de ese cliente de manera que sepa yo si lo puedo realizar de manera de actualización o a manera de creación de un nuevo software que cumpla las necesidades al mismo. Entonces son objetivos que yo estoy plasmando para poder cubrir frente a las necesidades que tiene su usuario. Registrar lo que se observa de forma ordenada. Ejemplo, hermano, vea, yo le sugiero que tengamos que
que generemos un nuevo software. ¿Por qué? El software está obsoleto, perdón. No está dando la información que usted realmente está solicitando en este momento y no le está ejecutando lo que usted necesita de información como tal. Segundo, los equipos que usted tiene en este momento no son equipos que puedan soportar el software, entonces son obsoletos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy observando de forma ordenada que primero estoy mirando la necesidad, el software, ¿cierto? ¿Está o no adecuado frente a la necesidad del mismo? ¿Se puede o no actualizar? Tercero, ¿qué equipos tengo? Porque puede ser que los equipos también estén obsoletos y tenemos que hacer actualización de equipos para poder generar un nuevo software, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces estoy registrando lo que voy observando de manera ordenada y establecer las conclusiones como tal. Ok. Las encuestas. Eso hablamos arriba de qué fue. ¿Cuál fue la primera? La anterior a las encuestas. Entrevista, ¿cierto? Estamos hablando de la entrevista. Bueno, entonces vamos aquí. La otra fue observación e investigación, que fue la técnica de observación. Aquí porque me olvidó, la segunda fue observación, la primera fue entrevista, la segunda observación, la tercera estamos en las encuestas. Ok, se pueden definir como un conjunto de preguntas precisas y sencillas que están dirigidas a un porcentaje determinado de la población. Recuerden que la entrevista es a uno o varios individuos, pero que están vinculados allí, ¿cierto? Cuando estoy hablando de la encuesta, yo puedo hacer preguntas a determinada población, ¿cierto? Y no necesariamente tienen que ser involucradas, deben de estar involucradas dentro del proceso, sí, pero no necesariamente tienen que ser que estén vinculadas dentro de la empresa. O sea, me refiero, no es lo mismo yo llegar y coger al gerente, coger al administrador, al bodeguero, qué sé yo, al jefe de bodega y realizar un software para ellos porque es para ellos, ¿cierto? Yo llegar y decir, bueno, hay un producto aquí, ¿de qué manera voy a facilitar que dentro de las cajas se agilice el proceso de facturación? Entonces, ¿qué hago yo? Voy y empiezo a coger a los clientes, ¿cierto? Y empiezo a hacerle una encuesta. ¿Cómo le pareció la atención? Si de forma rápida si lo atendieron de forma rápida. ¿Cómo le pareció el proceso? Muy lento, muy rápido, ¿cierto? Entonces le estoy haciendo la encuesta a unas personas externas que tienen que ver con el proceso. Listo, ok. Es a un porcentaje determinado de población, al igual que las entrevistas, las encuestas tienen como objetivo recoger información sobre un determinado tema. Sin embargo, se diferencian en su modo de aplicación. Por ejemplo, una marca de ropa, vea lo que yo le estaba diciendo, ¿cierto? Puede entrevistarle a sus clientes. Eso es lo que yo estoy diciendo yo con los clientes que estaba entrevistándolos yo para la facilidad o la implementación de un nuevo software que me va a agilizar el proceso de facturación. Un ejemplo, ¿cierto? Bueno, una marca de ropa puede enviarle a sus clientes una encuesta por correo electrónico con el objetivo de conocer la experiencia de los compradores al momento de asistir a las tiendas. De esta forma, la marca está recolectando datos que permitan mejorar el servicio que ofrece. Ok. Los cuestionarios. Ok. Los cuestionarios se utilizan principalmente para evaluar a un grupo determinado de personas. No deben confundirse con las encuestas, ya que los cuestionarios no se basan en un análisis estadístico, ¿cierto? Las encuestas son variables, las encuestas son gráficas y son variables, sube y baja. Los cuestionarios... Profe, respecto a eso, yo tenía entendido que cuando uno mira las estadísticas y uno hace una subdivisión de la población en muestras, es porque no hay suficiente o datos o poder para procesar los datos, pero que ahora con todo lo que hay de Big Data y todo eso de análisis predictivo en tiempo real, ha tocado que replantear todo lo que se refiere a encuestas y eso, porque pues todos los datos están disponibles en la internet. Sí, claro. ¿Qué opina de eso? Sí, o sea, lo que pasa es que tú me estás hablando de la facilidad de realizar una encuesta cuando realmente se hacía de forma presencial. ¿A eso te refieres tú? No, o sea, lo que yo digo es que antes, por ejemplo, si usted quería conocer las tendencias de mercado de toda la población en Medellín, usted tenía que seleccionar una muestra porque no era posible coger al millón y algo. Yo no sé cuánto es la población de Medellín, pero es muy grande, porque era imposible recolectar los datos que describieran toda la población, pero que hoy en día con lo de las redes sociales y todo eso y los datos que vende Facebook y las demás empresas, es más posible o más viable
coger a toda la población y estudiarla, porque pues ya no hay que seleccionar una muestra de la población, sino que ya prácticamente todos los datos están disponibles. Sí, mira, yo puedo llegar y decir, bueno, yo puedo hacer una encuesta sin necesidad de que yo tenga que ir a ese nicho del que tú estás hablando. Yo puedo llegar y coger un ejemplo, yo puedo llegar y hacer la encuesta frente a las ventas de un supermercado y no necesariamente irme a los individuos, ni a la cantidad de individuos que ingresan como tal al supermercado. ¿De qué forma? Bueno, dentro de lo que son, vamos a hablar de un producto específico. Vamos a hablar de lo que es la parte de granos dentro de la venta de los granos dentro de un almacén. Yo puedo hacer una encuesta sin necesidad de yo tener al individuo como tal. ¿Por qué? Porque yo sé que yo puedo graficar las ventas frente a los granos y decir, las personas que más consumen granos, perdón, los granos, estamos hablando del producto como tal, el grano que más se consume o el más vendido dentro de la canasta familiar es el arroz. Y es una estadística que no tengo que hacérsela, una entrevista o una estadística que yo tenga que hacérsela y coger realmente. Una cosa diferente es cuando ya voy a hablar de la marca, ¿cierto? Pero también lo puedo observar así sin necesidad de que esté el usuario. Voy a ver las ventas. Yo estoy viendo aquí que las ventas, que estoy cogiendo un nuevo producto que se llama Arroz X y resulta que incrementó la venta del arroz y estoy llevando la estadística sin necesidad de hacer una entrevista. ¿Por qué? Porque yo lo puedo manejar aquí, ¿cierto? Eso lo puedo manejar también. Hay estadísticas que yo puedo manejar frente a lo que tú me estás diciendo de población que está ingresando al Face y qué tipo de población está manejando dentro del Face algún un tema específico, ¿cierto? Porque yo lo estoy, pero generalmente eso lo hacen directamente los creadores como tal de las, ay hombre, de las redes como tal, ¿cierto? Ellos mismos llevan sus estadísticas, ellos mismos ellos no necesitan encuestar sin embargo hay veces que lo pueden realizar, ¿cierto? Cuando ya son demasiado específicas. Cuando yo te estoy diciendo, cuando te estoy hablando de los granos y te estoy hablando, bueno, ¿cuál es el grano de más venta? Y veo que pero cuando estoy, y puedo observarlo en las ventas, decir, no, es que aquí lo que más se consume a nivel de cereales, un ejemplo, es las azucaritas, un ejemplo. Pero cuando ya llegan me dicen, pero deja azucaritas, ¿cuál marca es la que más está? Es una cosa diferente, porque estoy yendo más al fondo, ¿cierto? A ver cuál realmente es la marca que realmente tiene más salida. Listo, pero lo que tú dices es cierto, sí, claro. Yo no necesariamente puedo hacer una estadística o puedo hacer una encuesta desde que tenga que tener la persona como tal, no. Aquí los equipos me están demostrando, el computador me está demostrando, las ventas me están demostrando en tiempo real, que yo también lo puedo hacer en tiempo real y en un tiempo más corto y no tan extenso, porque cuando tú haces una encuesta en forma presencial o cuando haces una encuesta individuo a individuo, entonces va a ser mucho más demorada la recolección de datos y va a ser mucho más demorada la relación de ellos para poderlos llevar a cabo como tal, ¿cierto? Para llevar esa estadística, mientras que tú lo puedes arrojar cuando estás en tu equipo y decirle, bueno, y no tenga necesidad de estar yendo a ese nicho o a ese individuo a decir, venga para acá, que necesito que me diga con respecto a esto, ¿usted qué opina? ¿Cierto? Ok, ahora sí, Germán. Ok. Muy callados. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, señor, sí, sí. Ok, perfecto. Dice, por ejemplo, un cuestionario bueno, vamos a los cuestionarios. Los cuestionarios se utilizan principalmente para evaluar a un grupo determinado de personas. No deben confundirse con las encuestas, ya que los cuestionarios no se basan en análisis estadísticos. Por ejemplo, un cuestionario puede ser el examen que realizó un grupo de alumnos porque esto les permite a los profesores evaluar el conocimiento de los estudiantes. Por otro lado, una encuesta puede ser conjunto de preguntas que realizarán para conocer los posibles resultados de las elecciones presidenciales. Es importante destacar
que dependiendo del tipo de datos se emplearán determinadas técnicas. Esto quiere decir que los métodos de recolección pueden tener variaciones si se trata de datos cualitativos o cuantitativos, ¿cierto? Cuando estoy hablando del conocimiento de los estudiantes, lo estoy evaluando, estoy hablando de cuantitativo, ¿cierto? Cuando estoy hablando posibles resultados, ¿cierto? Es cualitativos. ¿Por qué? Porque yo digo, ve, frente a la aceptación de una persona, de un candidato al otro, pues yo veo que, o sea, observando, no necesariamente tengo que darle un valor numérico, ¿cierto? Sino que yo por valor de cualidad, yo puedo decir, frente a lo que estoy viendo y frente a lo que están hablando, frente a lo con los cuales las personas que están en el medio estoy hablando y me están diciendo, pues yo veo que el que tiene más probabilidades de quedar como tal es fulanito de tal. ¿Por qué? Lo estoy viendo de manera cualitativa, ¿cierto? Cuando estoy hablando de manera cuantitativa, estoy hablando en ese momento, como está diciendo los profesores que están evaluando a una persona. ¿Cómo la evalúo yo? Yo la puedo, ojo, que yo puedo evaluar un aprendiz, yo puedo evaluar una persona, yo puedo evaluar un estudiante de manera cualitativa y cuantitativa. Cuantitativa cuando le estoy realizando la evaluación escrita, cuando estoy un método que me permite a mí calificar por numeración, pero cuando lo estoy haciendo de manera cualitativa, yo puedo decir, cuando ahí le dicen a ustedes, bueno, yo puedo decir, bueno, voy a sacar una nota por participación, ¿cierto? Coherente, porque hay participaciones que las personas participan, pero realmente la respuesta a la participación no es que sea muy coherente con sus respuestas o con su modo de llevar a conocer pues lo que está diciendo como tal. Entonces no es coherente. Entonces no puedo decir yo pero también estoy viendo también que la persona es participativa independientemente de que no sea coherente, pues por lo menos está logrando ese tipo de participación de la cual, entonces, bueno, vamos a colocar una nota por participación, de manera que cualitativa es la calidad que yo veo de la persona frente a lo que yo voy a evaluar, que es que la participación. Otra cosa es que lo plasme cuantitativamente. No le va a colocar 5, le va a colocar 6, pero estoy viendo primero la cualidad de manera cualitativa y luego cuantitativa cuando plasmo en sí la nota como tal. ¿Listo? Y eso lo puede hacer uno en determinados momentos y le puede suceder a uno cuando está haciendo ese tipo de recolección de información. Cuando estoy haciendo ese tipo de investigación, estoy recolectando los datos. Listo. Ok, muchachos, son las 9:34. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Señor. ¿Todo QAP? Sí, profe, está chévere. Igual no es un tema como de así que, solo que hay muchas vueltas por analizar. Sí, no, pero esto es encarretador cuando ustedes ya empiezan a hacer el trabajo que nosotros vamos a hacer ahora más tarde, un tallercito, y nos vamos a dar cuenta que eso es encarretador. Eso es muy bacano. Eso, la verdad es que, como yo les digo a ustedes, uno hace a los aprendices y los aprendices lo hacen a uno. Si uno pone, pues yo sé que esto aquí es que, y de antemano se lo estaba diciendo, eso van a ver carreta, pero bueno, va a ser la parte más amena de lo del trabajo como tal. Y de hecho yo les he dicho a ustedes, hombre, conmigo cuenten lo que necesiten, lo que háganle, que a mí me gusta y me gusta recochar y molestar y me gusta echar cuentos. Hace rato que no lo he hecho, de pronto echamos un cuentecito y después, listo. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a buscar un desayunito bien sabroso y nos vemos